Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Pues vamos a empezar con el programa de hoy. Quería compartir algo que, de hecho, lo estuve estudiando sobre esto hace un tiempo atrás. Y es interesante que, Adriana, nosotros hoy día utilizamos la palabra arrepiéntete de una manera como creando condenación en la otra persona. Porque cuando decimos arrepiéntete, eso implica que la otra persona ha hecho algo mal. Y cuando yo te digo, Adriana, te tienes que arrepentir, tú obviamente, primero, depende cómo lo tomes, te puedo ofender, ¿verdad? Y por otra parte, tú te sientes condenada. Pero es interesante, de hecho, la palabra esta la vemos primeramente en la vida de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado? Y la palabra dice que el Espíritu Santo lo guió para el desierto. Después de 40 días, Él regresó. Y en Mateo 4, en el versículo 17, la primera predicación que Él hace, cuando Él sale del desierto y empieza a predicar, en el versículo 17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Y esa palabra arrepentirse la seguimos utilizando el día de hoy. Lo interesante es que nosotros no la utilizamos mal, no la utilizamos de la misma manera como debía haberse utilizado basado en el Nuevo Testamento. De hecho, vayamos a Juan en el capítulo 3, un pasaje muy familiar que todo el mundo lo conoce muy bien. En el versículo 16 y 17 dice, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Date cuenta que Dios amó al mundo. ¿Quién es el mundo? Somos nosotros. Sí. Y por eso tanto amó Dios al mundo que Él se entregó a sí mismo para que tú y yo, todo aquello que aceptara, que recibiera el mensaje de Cristo, tuviera otra vez la relación con Dios que fue la que desde un principio como Dios quiso que hiciese o que fuese. Pero fíjate el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, una de las razones por la cual Dios no mandó a Jesús fue para condenarlo. Para condenar al mundo. Entonces, la venida de Jesucristo al mundo no fue para condenarnos. Pero lo interesante de esto es que cuando nosotros decimos arrepiéntete, estamos condenando a alguien. Cuando no sabemos qué significa. Exactamente, ahí está el punto. Entonces, mucha gente, cuando la persona le dice, te tienes que arrepentir por tu pecado, y te tienes que arrepentir de tus acciones, y te tienes que arrepentir, lo que estamos haciendo es condenando a esa persona, y esa persona se siente como que en sus propias fuerzas no puede dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y es interesante que Dios dice, yo no he venido a condenarte. Entonces yo me preguntaba lo siguiente, ¿por qué nosotros condenamos a nosotros mismos o a la gente, pero Dios no nos condena a nosotros? Porque ahí dice, Jesucristo no vino a condenar. A condenar. Entonces significa que nosotros tenemos una idea equivocada de la palabra arrepentimiento. Exactamente. O arrepentir, cuando tú le dices arrepiéntete, cuando yo escuché esas palabras, la forma en que yo lo sentí en mi vida fue, a ver, usted se está portando mal, mijita, y ahorita se tiene que empezar a portar bien, arrepiéntase. Exacto. Y uno, ay, sí, me estoy portando mal, tengo que cambiar, auxilio, y uno creía que voy a tratar en mis fuerzas de portarme bien para que Dios me acepte. Exactamente. Y Adriana, antes de revelar todo esto, fíjate lo que dice Romanos 8, el versículo 1 dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces, Jesús salió del desierto y dice, arrepiéntete de tus pecados. Pero Juan en 3:16 nos dice que Dios se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para poder coger otra vez a su familia, a su creación.
Dice que no vino a condenarnos. Y Jesucristo no vino a condenarnos, sino a salvarnos, a restablecernos. Pero Él no nos condena. De hecho, Romanos nos dice que no hay condenación ninguna en aquellos que están en Cristo. Entonces yo me preguntaba esto: ¿por qué nos condenamos nosotros a nosotros mismos y condenamos a la gente cuando le decimos arrepiéntete de tus pecados o arrepiéntete de tus acciones, cuando Dios no lo está haciendo? Porque tenemos la idea de que tenemos que portarnos bien para que Dios nos acepte. Entonces, eso fue lo que nos vendió a nosotros la religión. Arrepiéntete de sus pecados. Al adúltero, arrepiéntase. Al fornicario, arrepiéntase. Al que consume drogas, arrepiéntase. Al que está haciendo algo mal, arrepiéntase. Y resulta que la gente creó esta imagen de que la gente que está actuando bien no se tiene que arrepentir porque no está haciendo cosas malas. Exactamente. La gente no entendió que cuando Jesucristo vino a decir arrepiéntanse, se refería a que toda la humanidad estaba bajo pecado, vendido a Satanás por Adán. Por lo tanto, el Dios de toda la humanidad, así no lo quieran, así no lo deseen, simplemente cuando uno nace siendo de carne, nace de Adán, y el Dios es Satanás, el Dios del mundo, dice la Biblia. El Dios de este mundo es Satanás, nos dice la Biblia. Entonces, cuando el Dios de este mundo es Satanás y nosotros nacimos en este mundo, nacimos bajo ese reinado, bajo ese mundo vendido a Satanás, la humanidad vendida a Satanás. Y la gente dice, no, un momentico, Adrián, no sé qué está diciendo, porque es que mi Dios no es Satanás. ¿Acaso yo escogí que él fuera mi Dios? Entonces yo le hago otra pregunta. ¿Usted en dónde nació? El que nos está oyendo o el que nos está viendo. ¿Dónde nació? ¿Usted en dónde nació, Rafael? Pues físicamente nací en España. Usted nació en España. Yo nací en Colombia. A ver, ¿usted escogió nacer allá? No. Yo tampoco escogí. No tuve ninguna opción. Yo tampoco escogí nacer en Colombia. Y nadie escogió dónde nacer. Absolutamente, ni los que nacieron en Japón, ni en China, ni en Polonia, ni en Estados Unidos, ni Centroamérica. Se sale de las manos el deseo de alguien de dónde nacer, porque no puede tomarlo. Simplemente nace donde sus padres escogieron que naciera. Correcto, así es. Y así mismo nos pasó con el reino de las tinieblas. Nosotros no escogimos nacer bajo un reinado de Satanás, que Adán le vendió el mundo a Satanás. Así que nosotros al nacer desafortunadamente no pudimos escoger. Simplemente nacimos vendidos al pecado por Adán, nos vendió a Satanás. Entonces, cuando Jesucristo viene y dice, arrepiéntanse, está utilizando una palabra griega que dice, no que él haya hablado en griego, sino que la palabra que utilizamos aquí en el Nuevo Testamento, que es lo tenemos en griego el Nuevo Testamento, dice la palabra metanoia. Y metanoia es cambien la mentalidad. Exactamente. De hecho, Adriana, en el libro de Marcos, en el mismo pasaje, cuando Jesús dice arrepiéntanse, en el otro evangelio dice arrepiéntanse y crean en el evangelio. Wow, ¿dónde se? Ahora se los encuentro porque dice arrepiéntense, cambien su forma de pensar, cambien el concepto por el cual han estado creyendo o han estado viviendo y empiecen a creer en el evangelio, en las buenas nuevas. Marcos 1:15, Rafael. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice, y se ha cumplido el tiempo, decía el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Mira cómo lo lee la Reina Valera. El tiempo de Dios se ha cumplido.
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Exactamente. Rafael, está espectacular ese versículo. Sí, porque ahora el concepto cambia completamente, Adriana. El concepto de condenación ya no existe. Porque lo que Jesucristo vino a decirnos es: cambia tu forma de pensar. Has estado pensando de acuerdo al mundo, has estado pensando de acuerdo como el rey de este mundo, el Dios de este mundo ha establecido, pero yo he venido no a condenarte, sino a que cambies tu forma de pensar y a que te salgas de ahí y empieces a creer en las buenas nuevas. Entonces lo que tenemos que hacer, como se dice en inglés, un shift. Un cambio. En dejar de pensar de esta forma y empezar a pensar de esta forma. La forma de pensar las buenas nuevas, de que Dios no me condena. Por lo tanto, óigame bien, no te condenes a ti mismo ni condenes a las personas, porque Dios no vino a condenarnos. Entonces, lo que significa arrepentirme es que yo me dé cuenta que estoy en un reino de las tinieblas simplemente por el hecho de nacer en el planeta Tierra. Exacto. Este planeta Tierra fue vendido a Satanás y cualquier ser humano que nazca de Adán es vendido al reino de las tinieblas. Por lo tanto, las obras buenas o malas no me pueden salvar porque yo ya fui vendido a ese reino, entonces yo soy un esclavo de ese reino por más bien o por más mal que me porte. Exacto. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo: yo no he venido a condenarlos. Y lo interesante de esto, Rafael, es que Jesucristo, al nacer de una virgen, él no podía ser vendido al reino de las tinieblas porque su sangre no estaba contaminada con la sangre de Adán, porque su padre no tenía un padre terrenal que le diera su sangre y se la trasladara a través del cordón umbilical, porque en el cordón umbilical no se transmite sangre, sino que sirve para recibir alimentos o sacar los desechos del bebé. Por lo tanto, la sangre de Cristo era la sangre de Dios. Su padre era celestial. El padre de Cristo no era un padre terrenal. Y al ser un Padre celestial, al Cristo nacer, Cristo era el único humano que no era esclavo en la tierra. Mientras caminó en medio de nosotros, Él era el único perfecto, el único puro, el único santo, el único sin sangre contaminada, y era el único que podía liberar a la humanidad, porque la humanidad estaba esclava. El problema es que la gente no sabe que está esclava. Por eso se promulgan muchos como dioses. Hay mucha gente, muchas religiones, muchos que dicen: yo soy Dios, y no se dan cuenta que son esclavos. Ningún esclavo puede liberar a otro esclavo. Solo un libre puede liberar a la esclavitud. Y Jesucristo era el único libre en esta tierra. Entonces Él viene y dice: arrepiéntanse, seres humanos. Los vengo a salvar. Creed en el Evangelio, creed en mí. Entonces ahí cambia la palabra arrepentimiento, porque lo que nos está diciendo es: si sigues creyendo que no eres esclavo, si sigues creyendo que no estás vendido al pecado, si sigues creyendo que no tienes como Dios a Satanás por el hecho de nacer en esta tierra, si sigues creyendo que portándote bien vas a llegar al cielo, si sigues creyendo eso, no te has arrepentido de que yo vengo a hacer algo por ti y tú lo tienes que recibir para que te salves. Exactamente, Adriana. Déjame decirte esto, porque mientras que tú estabas dando esa explicación me acordé de esto. Jesucristo dice, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. La palabra creer, ¿para qué son las creencias? Las creencias, el propósito de las creencias es para controlar lo que tú piensas, lo que dices y lo que tú haces. Todo lo que tú haces lo que tú haces es porque lo crees. Claro. Así en sencillo. Entonces, las creencias están establecidas para determinar lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Ahora, Jesucristo te dice: el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Por lo tanto,
cambia tu forma de pensar y empieza a pensar de esta forma, y cuando tú empieces a pensar de esta forma, vas a cambiar la forma como tú piensas, la forma como tú hablas y la forma como tú actúas. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, dejar de creer como el mundo nos los había establecido, que nos mantiene en pecado, nos mantiene esclavos, y tenemos que cambiar esa forma de pensar y empezar a creer en las buenas nuevas y caminar sabiendo eso, Adriana, caminar sabiendo que Dios no nos condena. El Evangelio es Cristo. Si yo, Rafael, estoy en el mundo, si usted que nos está viendo y dice, no, yo no soy un pecador, yo soy muy buena gente, no se ha arrepentido. Porque todos los seres humanos tienen que llegar y decir, wow, soy un pecador y necesito un Salvador. Si una persona no reconoce eso, Rafael, no se arrepintió. O no ha cambiado su forma de pensar. No se arrepintió. Exactamente. Porque arrepentirme es caer en cuenta debajo de qué mundo estoy, que yo fui vendido y que hay un Salvador. Si yo sé que hay un Salvador, pero yo no lo escojo, seguí en mi forma de pensar, en mis creencias, como tú dices, en mi vida, como la llevaba, y no hago caso de lo que Cristo dijo, y que dijo, creed en el Evangelio. El Evangelio era Cristo, es la persona de Cristo en la tierra. Él está diciendo, crean en mí. Cualquier persona que no reciba a Cristo, al único que ha sido perfecto en esta tierra, no se arrepintió en la tierra y perdió la oportunidad de no recibir condenación, ya que Cristo al venir recibió condenación en la cruz. Por eso Dios no nos condena. ¿Por qué no nos condena? Porque al Cristo ir a la cruz y el llevar el pecado y recibir el pecado allá en la cruz, estaba recibiendo la ira y la condenación del castigo del pecado. Y si una persona no se arrepiente y recibe lo que Cristo hizo, al momento de morir va a tener que ser condenada porque no recibió la paga del pecado que Cristo llevó. Por lo tanto, nosotros no nos tenemos que condenar a nosotros mismos, sino simplemente recibir y cambiar nuestra forma de pensar. Pero yo quiero que la gente entienda el por qué no nos condena, Rafael. No porque, ay, qué buena gente todos ustedes han sido, entonces yo como soy un buen Dios no los voy a condenar. No es por eso, sino porque ustedes han nacido en pecado y yo para salvarlos tengo que volverme humano. Entonces una persona de la Trinidad viene a la tierra, se vuelve humano, es perfecto, va a la cruz y recibe la condena. Dios sabía que Cristo iba a recibir la condena y por eso Él no quería condenar a los humanos. Él quería que Cristo llevara la condena en la cruz para que ahora los humanos pudieran mirar y decir, Señor, con cuán grande amor me has amado que tu Hijo pagó lo que yo merecía. Por lo tanto, en ese momento es cuando yo digo, Señor, quiero estar contigo, me arrepiento de ese reino de las tinieblas donde nací, lo quiero dejar y me quiero volver a ti, oh Padre, qué bueno eres, qué grande eres, qué amoroso, cómo haces un Dios por la humanidad. Entonces ahora no hay condenación para los que están en Cristo, porque Cristo llevó la condena en la cruz que usted y yo nos merecíamos y que todo el planeta se merece. Pero Satanás no quiere que estas verdades las sepan ni los asiáticos, ni los africanos, ni los americanos, ni absolutamente nadie, ni los suramericanos, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder de limpiar a la humanidad de esa herencia de pecado. Y si el ser humano lo sabe, se hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso necesitamos enseñanza, Rafael.
Es tan bueno esto, Adriana. El mensaje, esto, aunque lo hemos hablado tantas veces y parece tan simple, es tan profundo, porque la esencia del Evangelio, la esencia de las buenas nuevas, está aquí, en que Dios no nos condenó, en que nosotros podemos que nosotros nos podemos acercar libremente a Dios y no nos tenemos que condenar a nosotros mismos. Ese es el gran fallo de la gente, Adriana, que la gente vive condenándose a ellos mismos, por lo tanto no pueden caminar en libertad y no pueden caminar simplemente con la libertad de acercarse a su Padre, el cual Él ya hizo el trabajo para que ustedes no se condenen. Ya que Cristo te condenó. ¿Cómo vamos nosotros a autocondenarnos y Cristo se condenó? Entonces hay una doble condena. Algo está mal en la mentalidad de la gente, algo está mal lo que le metió la religión a la gente, las tradiciones, lo que viene de hace siglo arrastrándose. Claro. Hay algo mal, Rafael, en el ser humano que no lo deja ser libre de lo que ya Dios lo hizo libre. Exactamente, y ahí está el problema, Adriana, porque la palabra arrepentir se ha utilizado tan mal durante tantos años que la gente se siente condenada, porque lo único que oye desde el púlpito y lo único que oye de la gente es arrepiéntete. Y esa palabra nos da esa sensación de condenación. Pero Jesucristo no vino a condenarnos. La palabra arrepiéntate es recibe lo que Cristo hizo por ti para que puedas ser libre del mundo al cual fuiste vendido. Eso es todo. Exactamente, cambiando esa forma de pensar y empieza a recibir las buenas nuevas por la cual Jesucristo vino a entregarnos. Amén. Así que, Adriana, esto está espectacular. Caliente. Así que bueno, ya vamos a seguir en el próximo programa hablando un poquito más y extendiendo este conocimiento, esta palabra que es tan refrescante, el saber que Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino todo aquel que creyera en las buenas nuevas pudiera restablecer esa relación con Dios. Hoy recíbelo. Hoy que escuchaste este mensaje, di: te recibo, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hasta el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.